después. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a este segundo seminario de Derecho Comparado Alemán y Colombiano de la Universidad de Kiel en cooperación con la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Por favor, disculpen la demora, tuvimos algunos problemas técnicos, pero parece que ahora están solucionados. Y empezamos con nuestro seminario. Todos tienen el horario del seminario. Hay un pequeño cambio. Por desgracia, habían dos participantes que en el último momento me comunicaron que no pueden participar. Así que hay una ponencia programada para mañana. Es la ponencia de Ricardo Quecan, que ya tiene lugar el día de hoy. Y hoy tenemos una ponencia menos. Y mañana también una ponencia menos de lo programado. Pero la orden, con excepción de la ponencia de Ricardo Quecan, la orden de las ponencias sigue siendo la misma como en el horario. Otra vez, bienvenidos a todos los participantes a este seminario que quizás será una tradición de la Universidad de Kiel, un seminario en idioma español entre Alemania y Colombia. Y empezamos con la primera ponencia del día de hoy de Tatiana Mogollón Rangel de la Universidad Nacional de Colombia, que ahora hace su maestría en la Universidad de Kiel. Y ella da una ponencia sobre el tema fundaciones, análisis comparado entre Alemania y Colombia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos también por asistir. Buenos días en Colombia. Y bueno, buenas tardes a todos. Aquí me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Ok, gracias. El día de hoy les voy a presentar un análisis comparado entre Alemania y Colombia sobre cómo operan las fundaciones frente a tres aspectos fundamentales. El primero, constitución; el segundo, patrimonio; y tercero, registro. Para ello les presento la siguiente estructura. Tenemos, primero vamos a ver antecedentes de la fundación para ver que esta es una figura de larga data. Segundo, la relevancia actual de por qué hoy es pertinente hablar de las fundaciones. Y tercero y cuarto, el grueso de esta explicación sobre el análisis comparado, primero en Colombia, luego en Alemania. Y de últimas, bueno, unas conclusiones y el espacio para preguntas. Antes de realizar los antecedentes históricos del concepto de fundación, debemos tener un punto de partida y es el concepto de fundación actual que tenemos tanto en Colombia como en Alemania. En Colombia, una fundación es un ente jurídico con unos fondos preexistentes para la realización de un fin, de beneficencia pública, utilidad común o interés social. En contraste, tenemos Alemania, que la fundación es una persona jurídica con unos activos y con un propósito especificado por el fundador. Aquí podemos ver tres diferencias y tres similitudes y una gran diferencia. Las similitudes están: es un ente jurídico, tiene fondos preexistentes y está enfocado a un propósito. La diferencia que vemos acá: en Colombia, el fin está enfocado, dirigido específicamente a beneficencia pública, utilidad común o interés social, mientras que en Alemania ese propósito está en general dado o especificado por el fundador. Teniendo esta base conceptual clara, vamos entonces al antecedente. Y el antecedente es el cuerpo sistemático por excelencia, que es el Corpus Juris Civilis. En el Corpus Juris Civilis encontramos una figura que se denomina Piae Causae, que son las causas pías, obras piadosas. Como tal fundación no hablamos en este momento, hablamos de las Piae Causae. En las Piae Causae están consagradas en el libro primero del Código Justiniano. Estas Piae Causae se hacen referencia a un conjunto de bienes con una voluntad, con unas funciones administrativas, una actividad jurídica, y dirigido específicamente o fundamentalmente a un fin religioso. Tenemos aquí el contexto de que en este momento estamos en la Edad Media, el influjo de la Iglesia, del cristianismo es
eminentemente notorio y pues según esto vamos a desarrollar el resto de la explicación. Como tal, aquí no existe persona jurídica. La persona jurídica, como sabemos, es un instituto moderno, pero sí podemos ver unos rasgos de autonomía que están en facultades para heredar, reclamar créditos, entablar acciones, contraer permutas y locaciones enfiteuticas. Estas locaciones son como lo que conocemos un contrato de arrendamiento a perpetuidad, como en palabras de hoy. Bueno, como sabemos, en el Corpus Juris Civilis hubo una gran tradición de compiladores, de personas que trataron de comentar este código y entonces estos tratados o estos tratadistas lo compilaron y en estas sagradas escrituras, cánones conciliares, bueno, en todos estos documentos, instrumentos se reunieron todos estos comentarios y se conformó lo que se llama el Corpus Juris Canonici. En este Corpus Juris Canonici se encuentra en el primer libro el decreto de Graciano, como se conoce. Y en este decreto es donde están consagradas las causas pías. Estas causas pías tienen toda una connotación religiosa, pues como dogma de la Iglesia de salvación, de dar bienes a la caridad, de ser personas que patrocinen beneficencia pública en aras de su salvación. Es por eso que nos encontramos aquí en el Corpus Juris Canonici y son estos tratadistas de derecho canónico quienes desarrollaron esa figura durante la Edad Media. Posteriormente, en el Concilio de Trento, esta figura tuvo una especial evolución y es que aquí ya no se veían en estas causa peae intervención eclesial. Por primera vez podemos ver algunas de estas figuras de las causas pías sin intervención eclesial, solamente para supervisión o inspección, pero un poco más autónomas. A estas se les conoce en este momento como locus pius dominus pia. Hasta ahí tenemos como un antecedente, que es algo un carácter bastante religioso, pero pues ya sabemos de dónde viene la figura. Porque es importante hablar de las fundaciones ahorita, si es una figura de larga data. En Colombia, tanto en Colombia como en Alemania, esta figura ha ido constantemente en crecimiento. Durante los últimos años, podemos ver en esta gráfica es de la Cámara de Comercio de Bogotá, durante los últimos 10 años se ha proporcionado como un ascenso de la creación con formación de fundaciones. Tenemos un pico muy alto en el 2021, por allá con 50.000 fundaciones, pero pues esto fue coyuntural, la DIAN intervino, una reforma tributaria, y bueno, estas fundaciones se examinaron un poco más a fondo y se les eliminó el registro, y por eso volvemos como a una tendencia ya de 25.859 fundaciones en Colombia. Estas, en 10 años, es el 30% de las fundaciones existentes a la actualidad en Colombia. Entonces, vemos que cada vez más la sociedad acude a estas figuras jurídicas para depositar su patrimonio. En Alemania vemos la misma tendencia creciente desde el año 2000 hasta el 2022, en donde desde el año 2000 vemos el 61% de las fundaciones creadas y pues sigue creciendo. Entonces vemos en contraste que los dos países se han interesado por esta figura. Bueno, otro dato también importante es que podemos ver ahí que hay 25.000 fundaciones en Alemania y aquí en Colombia, solo este es el dato de Bogotá. Tenemos algo parecido en la ciudad capital, la misma cantidad de fundaciones que hay en toda Alemania. Entonces vemos cómo en Colombia esta figura de verdad está ganando importancia, pero pues hay múltiples razones y que derivarían en muchos estudios como para saber las razones por las cuales se está acudiendo en masa a este modelo. Ahora vamos a aterrizarlo primero a Colombia y después a Alemania. Entonces, tenemos que las fundaciones están en el Código Civil en la definición de persona jurídica. Aquí dice, las personas jurídicas son de dos especies, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Como vemos, este carácter de beneficencia pública es muy marcado en el derecho colombiano, en contraste a cómo se encuentra en el derecho alemán. En el derecho colombiano tenemos un grupo de entidades sin ánimo de lucro. Entonces, no solo están las corporaciones y las fundaciones, sino también hay un grupo como cooperativas, fondos de empleados, etcétera. Hay varias entidades sin ánimo de lucro
y están reguladas normalmente en el Decreto 2150 de 1995. Dos características grandes de estas entidades es que deben reinvertir sus utilidades en el sostenimiento de ellas mismas y tienen la prohibición de destinar ese beneficio económico a cuestiones distintas de sus propósitos. ¿Cómo se constituye una fundación en Colombia? Antes de 1995 teníamos un acto de reconocimiento. Ese acto de reconocimiento lo daban los gobernadores de cada departamento. Ahora, desde 1995, ese acto de reconocimiento se eliminó y ahora tenemos una obligación de registro. Esa obligación de registro es la que le da personería jurídica a una entidad sin ánimo de lucro, a una fundación. Entonces, teniendo esto claro, tenemos que para la Constitución existen 3 elementos claves. Voluntad debe ser escrita y debe tener el contenido del artículo 40. Puede ser escrita tanto en documento público como en documento privado como en escritura pública. Esto es lo mismo que en Alemania, como lo veremos más tarde. Frente al contenido. El contenido es este que aparece en la norma y específicamente para las fundaciones podemos resaltar el patrimonio, porque las fundaciones es un conjunto, una masa de bienes, entonces el patrimonio es muy importante que esté debidamente determinado. La duración de la entidad para las fundaciones debe ser a largo plazo, ilimitada, indefinida, y debe tener un revisor fiscal. Como el acto de constitución de una fundación es un negocio jurídico, pues debe cumplir con los elementos de la esencia del negocio jurídico. ¿Cuáles son? Consentimiento, causa objeto y capacidad. También debe tener ausencia de ánimo de lucro, esto es una diferencia, y también debe tener aportes o patrimonio. Estos aportes pueden ser pues, por los mismos socios, por donaciones que reciba, por el ejercicio de sus funciones, etc. Frente al registro, ¿en dónde registramos una fundación en Colombia? En nuestras cámaras de comercio. Cada cámara de comercio tiene una jurisdicción especial, entonces es allí donde se registra. Este registro es el que le da la personería jurídica a una fundación. Es decir, que el registro en Colombia tiene carácter constitutivo, a diferencia de como lo vamos a ver más tarde en Alemania. Sin embargo, existe un gran conglomerado de excepciones. Estas excepciones se encuentran en estas normas y que yo solo aquí traigo 3. Fundaciones que sean para el sector salud, de las que trata la Ley 100, que es nuestra ley en seguridad social, las fundaciones de gestión colectiva de derechos de autor y las fundaciones que se creen por ley o ordenanza, las fundaciones que denominamos públicas. Esas no tienen obligaciones de registro. El resto, sí. Frente al patrimonio. El patrimonio de una fundación, vemos que se tiene que determinar de manera inicial cuál es el valor, que puede ser en dinero, bienes muebles o en muebles o inmuebles, y debido a su gran importancia para las fundaciones, es una de las causales para disolver las fundaciones por su extinción o destrucción de los bienes. Esto lo encontramos en el Código Civil. El patrimonio también es una causal para negar el registro. Las cámaras de comercio pueden negar el registro si el patrimonio no está debidamente determinado. El patrimonio también es una prenda general de garantía y también se rige por el principio de separación. El principio de separación nos habla de la independencia del patrimonio de los fundadores con la independencia del patrimonio de la fundación. Un aspecto importante es la inspección, vigilancia y control, que está a cargo de los gobernadores de cada departamento. Para Bogotá está en el alcalde, y esta función es una función delegada por el presidente de la República. Esta función como tal se encuentra consagrada a nivel constitucional debido a la importancia de la que gozan, pues la inspección y la relevancia que tienen las fundaciones debido a su utilidad común, a su beneficio social. Entonces, esta actividad de inspección ha sido delegada por el presidente de la República. ¿Qué puede hacer un gobernador o en Bogotá un alcalde? Puede realizar visitas a la fundación, puede pedir información, documentos, y puede también asistir a las asambleas en las que se eligen representantes y demás dignatarios. Visto esto, tenemos como un esbozo a grandes rasgos de cómo se constituye una fundación en Colombia. Ahora vamos a ver lo mismo en Alemania.
En Alemania también existía una autorización administrativa. Sin embargo, recientemente, bueno, en el año 2002 hubo una modificación a la norma de fundaciones y ahora lo que existe es un reconocimiento como tal. Entonces, este reconocimiento, vamos a ver más tarde en qué consiste, pero para la constitución que necesitamos, igual que en Colombia, que sea por escrito, que se declare la voluntad de que se va a destinar un patrimonio a un fin, pero este fin es abstracto, como lo veíamos anteriormente, tiene que tener vocación de permanencia y no puede poner en peligro el bien común. Estos estatutos deben tener nombre, objeto, patrimonio, domicilio y junta directiva, tal y como lo señala el artículo 80 del BGB. Algo muy importante, que es como lo importante a resaltar en esta exposición, es que el sin ánimo de lucro en Alemania lo viene a determinar es la autoridad fiscal. No viene dado como en Colombia, a constituir una fundación. Puede perfectamente existir una fundación que no tenga ánimo de lucro. Este Gemeinnützigkeitsrecht está regulado en el artículo 51 y siguientes del Código Fiscal, y en el 52 nos aparece una serie de no taxativa de situaciones en las cuales una fundación puede ser considerada sin ánimo de lucro. Para el registro de una fundación alemana, hay una modificación a la ley de fundaciones que nos dice que esta es del año 2021 y que entra en vigencia en el año 2026, que nos dice que el registro ahora va a tener valor jurídico, va a tener publicidad, va a ser oponible a terceros y ahora tiene una obligación de que las fundaciones al final de su nombre tengan esta terminación, Eingetragene Stiftung o ES, por sus siglas en alemán. Debe tener el siguiente contenido al momento de registrar. Frente al patrimonio. El patrimonio es bastante importante en las fundaciones, como lo decía, y en Alemania especialmente ahora se modificó la norma y ahora es posible disponer de los activos básicos siempre y cuando se solicite una autorización a la autoridad competente y también se le informe a la autoridad cómo se va a reponer ese dinero de los activos básicos que se están gastando en este momento. No existe un patrimonio mínimo. El patrimonio mínimo, la doctrina ha dicho que son 100.000 euros y algunas decisiones judiciales también. También existe la limitación expresa de utilizar bienes de la fundación exclusivamente para el cumplimiento del objeto fundacional. La inspección, vigilancia y control está a cargo de cada estado federado y cada estado es autónomo en regular la manera en que se va a realizar esta inspección. Bueno, hasta aquí corrimos con las fundaciones, entonces vamos a ver un poco conclusiones. ¿En qué quedamos? Colombia y Alemania. En Colombia, frente a la Constitución, tenemos que los dos tienen una voluntad o ánimo, tiene que expresarse una voluntad o ánimo de asociarse, puede ser por escritura pública, por documento privado, debe ser escrito, cada uno debe seguir sus normas de contenido, Alemania el 80 del BGB, en Colombia el 40 del decreto 2150 del 95, y en Alemania tenemos como algo especial el reconocimiento por la autoridad competente. Frente al registro, el registro en Colombia en principio es constitutivo, digo en principio porque hay muchas excepciones en las dos normas que cité, yo solo cité 3 ejemplos, pero hay bastantes excepciones, entonces en principio es constitutivo, mientras que en Alemania el registro es declarativo. En registro en Colombia, las fundaciones van a ser consideradas personas jurídicas a partir del registro, y en Alemania este es llevado por la mayoría de los estados federados, no tenía publicidad legal, no es constitutivo, sin embargo, con la modificación que les comento que entra en vigencia a partir del 2026, lo establece como un instrumento de publicidad oponible a terceros. Bueno, y frente al patrimonio, es bastante similar, existe principio de separación, existe la limitación de utilizar los bienes exclusivamente para cumplir con el objeto. El patrimonio es una causal, la falta del patrimonio determinado es una causal de disolución. Las cámaras de comercio podrán negar su registro y bueno, y el patrimonio es vigilado en los dos países. Hasta aquí, y bueno, la comparación rápida de las fundaciones y quedo abierta a preguntas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Tatiana Mugollón. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? También acá en esta sala. Entonces, una pregunta de mi parte. En Alemania, como ya nos explicaste, son también muy importantes las fundaciones, pero en Alemania una fundación, pues, por un lado, como medio para propósitos sin ánimo de lucro, para Gemeinnützigkeit, pero también para empresas económicas. Es posible fundar una fundación, por ejemplo, si se trata de una empresa de familia, para garantizar que la empresa se continúe en el espíritu del fundador, aunque él un día se muere. Y eso se puede garantizar también con el medio de una fundación, es decir, una fundación con un propósito económico. ¿Algo parecido en Colombia o es una fundación necesariamente algo sin ánimo de lucro? En Colombia tienen que haber siempre el sin ánimo de lucro. En Colombia no hay fundaciones familiares ni empresariales. Sin embargo, vemos que las grandes empresas en Colombia han creado fundaciones, por ejemplo, la Fundación Alpina. La Fundación Alpina Alpina es una empresa de lácteos en Colombia y entonces esta empresa lo que hace es creó una fundación, una gran fundación. Su objeto social es, por ejemplo, la nutrición de todos los niños, la correcta nutrición, pero no como tal para proteger su patrimonio, sino siempre tiene que mediar formalmente un sin ánimo de lucro. En Colombia no hay las llamadas fundaciones familiares, como sí lo hay aquí en Alemania. Aquí en Alemania hay fundaciones familiares, hay fundaciones empresariales, en España también. Y he visto también en artículos que han criticado un poco la figura porque lo relacionan un poco a la antigüedad, al feudalismo, al querer perpetuar grandes capitales en manos de empresarios, pero realmente esa figura está más aquí en Alemania. En Colombia no es posible registrar una fundación que no tenga ánimo de lucro. Puede que en ejercicio de sus funciones sí represente algún lucro, algunos ingresos, que en ejercicio de sus funciones sí realice de pronto actividades de comercio, pero siempre encaminado a satisfacer su objeto social, si se le puede llamar objeto social, no es una sociedad, pero siempre a satisfacer su objetivo y encaminado a un ánimo de lucro, pero no existen en Colombia fundaciones familiares ni empresariales. Vale, entonces eso es una diferencia Es una entre diferencia. Alemania y Colombia. Y ya mencionaste, hay otra pregunta, por favor, Jonathan Zapata. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenos días para todos, para todas. Sí, Jonathan, Jonathan, por favor. Sí, hola. parece que no le funciona el micrófono. Y no, parece que si estuviese hablando porque se ilumina el pergeño. Sí. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Jonathan. Buenos días, Ah, sí, Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, no, primero felicitar a la expositora. Muchas gracias, Tatiana, por la claridad en los conceptos y el manejo de un tema que puede ser tan complicado en Colombia, y digo que complicado porque aquí en Colombia, en el régimen societario, parece que el legislador tiene a veces muchos errores, muchos hierros al tratar de diferenciar las formalidades, los tipos de formalidades, la formalidad constitutiva y la formalidad publicitaria. En ese sentido, pues en el régimen societario
para las sociedades comerciales, yo sé que no es tu punto de análisis, pero me sirve para llegar a la pregunta, es que precisamente en el régimen societario, eh, en algunos doctrinantes, debido precisamente a esas incoherencias del legislador, han confundido los tipos de formalidad, como dije hace un segundo, y en ese sentido, mirando precisamente el decreto 2150 del 95, en el artículo 40, eh, cuando nos dice que la obtención de la personalidad jurídica, en este caso de las entidades sin ánimo de lucro, se adquiere con la escritura pública o con el documento privado, luego el legislador nos dice, pero se formará una persona jurídica distinta con el registro ante la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y ese es el artículo que nos decías, pues que nos tratabas para explicarnos esa diferencia del momento de considerar la constitución de la fundación. Entonces yo te pregunto si aquí en este artículo 40 no se cae en el mismo hierro, ¿cierto? En el mismo error, eh, al confundir precisamente, donde se confunde precisamente el tipo de formalidad, porque nos dice, si la personalidad entonces se adquiere es con la escritura, estaríamos ante la formalidad constitutiva, pero el registro haría parte de la formalidad publicitaria. Entonces, no sé si tienes alguna observación frente a ese punto que puede ser muy complejo aquí en nuestra legislación. ¿Cuál es el tipo de formalidad y cuál es la función que cumple precisamente en el reconocimiento de la personalidad jurídica de las entidades sin ánimo de lucro? Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Ay, ¿cómo le fue? Ya, gracias a ti, Jonathan. Sí, de acuerdo. La redacción de este artículo es un poco problemática porque, como nos dice, empieza diciendo una cosa y termina tal vez diciendo otra. O sea, dice sí, pero no. O sea, y termina diciendo es con el registro que se le da la personalidad jurídica a una fundación. O sea, termina diciendo como si este fuese el carácter constitutivo. Y según lo vi en la jurisprudencia, es como que toman este inciso, que es el último de la lista, en donde menciona que es de carácter constitutivo el registro para las fundaciones en Colombia. De acuerdo contigo, tendría solo un efecto publicitario, pero esto se ha tomado también por la doctrina. He visto varias sentencias también al respecto que lo toman como un carácter constitutivo, y en la práctica también no es posible que tú crees en Colombia una fundación sin tener el adecuado, sin la inscripción en Cámara y Comercio. Lo primero que te van a decir es, ¿y dónde está la inscripción en Cámara y Comercio de su fundación? Entonces, sí, la redacción es complicada, de acuerdo, pero pues bueno, ya se ha decantado un poco más desde 1995 hasta acá, y creo que hay bastante acuerdo en que es de carácter constitutivo, no solo con efectos de publicidad. Con gusto. ¿Hay más preguntas sobre este tema? Yo tengo una pregunta pequeña, bueno, cortica, Tatiana, que habíamos un poco discutido, y era respecto al tema de la inspección y control en Colombia de las fundaciones. El tema es que obviamente está en la Constitución y obviamente está encargado el presidente, y en el tema, digamos, de regional, en los departamentos, el gobernador. Es, digamos, un tema que ya pasa al campo, digamos, de lo político, el control. ¿Crees que eso se presta para, digamos, temas de abuso, de corrupción? Claro que sí. No tengo la experiencia de la práctica de cómo es en Alemania, solo en la teoría, pero en Colombia, claro que esta figura se presta para una cantidad de situaciones políticas poco deseables. También para situaciones tributarias. Yo siento que
la figura de las fundaciones tiene una especial importancia frente al derecho tributario, y es frente ahí que normalmente los empresarios o personas de la sociedad acuden a esta figura para evadir los impuestos que le correspondería a una sociedad, ¿sí? Entonces, esta figura se presta para una cantidad de situaciones que no son deseables, y también yo siento que es por eso, sin acudir a la mala fe, pero siento que es por eso también que se ha habido un gran incremento en el interés de esta figura, en el uso de esta figura para atenciones políticas, como tú lo dices. Tenemos que la inspección, el control y vigilancia de estas fundaciones o de todo el conglomerado de entidades sin ánimo de lucro recae en el gobernador. Y el gobernador, como en asuntos municipales, bueno, departamentales, tiene un gran espectro de funciones que tiene que cumplir. Yo la verdad no sé hasta qué punto podría él ejercer una función de vigilancia adecuada y profunda respecto a las fundaciones que tiene sobre su jurisdicción. Por ejemplo, en Bogotá tenemos una alcaldesa que tiene a cargo a 9 millones de personas y tiene a cargo la vigilancia, inspección y control de 25.000 fundaciones aproximadamente. ¿Hasta qué punto tiene ella el recurso para acudir a esta debida diligencia de una función de vigilancia, inspección y control? También esta figura se ha intentado limitar en Colombia, por ejemplo. Hace 2 años una reforma tributaria y que intentó ajustar un poco esta normatividad de fundaciones, porque se estaban creando fundaciones porque sí, porque no. Entonces, se produjo un gran incremento de fundaciones y al final del día la DIAN tuvo que intervenir y encontró una cantidad de instituciones que no cumplían con los requisitos adecuados para hacerse a todas estas exenciones tributarias que hay para las fundaciones. Entonces, claro que sí, esto se presta para un gran espectro de situaciones políticas y también para evasión fiscal, toda la que tú quieras. Esto sería como un camino inmenso para estudiar también en el futuro sobre fundaciones y tributación. Me imagino, en Alemania también sería muy interesante también ese estudio entre los dos países. Gracias. Así. Sí, otra pregunta de Daniel Eduardo Rojas. Buenos días. Bueno, pues para felicitar primero a la expositora y para hacer una pequeña pregunta a ella. Bueno, en el pasado se decía que las sociedades sin ánimos de lucro y las sociedades comerciales se diferencian entre el sujeto que desarrolla la actividad. Sin embargo, pues en la actualidad se establece que todas las sociedades tienen ánimo de lucro y que lo diferencia es la destinación de los recursos que debe servir para la clasificación, si no es una sociedad comercial o si es una sociedad sin ánimo de lucro y o fundación. Entonces quisiera pues saber tu opinión sobre lo que tú piensas, si de verdad esto recae sobre el sujeto que desarrolla la actividad o si más bien recae sobre la destinación de los recursos. Gracias, Daniel. Primero hay que partir de una precisión, y es que en fundaciones no hablamos de socios ni hablamos de personas, hablamos de patrimonio, es una masa de bienes por medio de la cual se le ha otorgado personería jurídica. A partir de ahí, claro que sí, sus funciones normalmente serían enfocadas no al ánimo de lucro como tal, pero una fundación sí puede llegar a verse confundida con una sociedad en la medida en que en el desarrollo de sus fines puede ejercer actos de comercio. La jurisprudencia como que luchó un poquito hace unos años sobre ese asunto de si una fundación ejerce actos de comercio, pues realmente tiene ánimo de lucro, y no necesariamente. Pues yo lo que considero particularmente es, por más que ejerza actos de comercio, esos actos de comercio van enfocados a un fin que no es la satisfacción del interés de los socios, no es a la producción de utilidades para que recaiga en sus fundadores. Aquí los fundadores y los socios están como un protagonismo abajo, ¿sí? No tienen el protagonismo que tienen en las sociedades comerciales, ¿sí? Entonces,
una sociedad normal, comercial, ejerce su actividad en aras de utilidades para sus socios. Una fundación es una masa de bienes que puede ejercer, puede que sí o puede que no, puede ejercer actos de comercio, pero estas utilidades no van dirigidas a los fundadores. Entonces, ahí sí hay como una gran diferencia entre estas dos figuras. ¿Hay más preguntas? Discúlpame, ¿estás hablando? No. Ah. Bueno, parece que no hay más preguntas sobre este tema. Es un tema de gran importancia en Colombia como en Alemania. Tatiana mencionó que en Alemania había una gran reforma del derecho de las fundaciones y en Alemania, siendo un estado federado, hay una división del derecho de fundaciones entre el derecho nacional, el derecho federal y el derecho de los estados federados particulares. Y con esta reforma, el legislador nacional trató de hacer más regulaciones en el nivel nacional, pero en los diferentes estados federados todavía hay reglas que se aplican al lado de las reglas nacionales, incluso después de esta reforma. Y también la administración de las fundaciones es la tarea de los estados federados individuales. Así que en Alemania tenemos una situación legal bastante complicada. Otra cosa es que en Alemania, en general en Europa, las fundaciones se usan también como vehículo para ahorrar impuestos. Y eso se refiere sobre todo a las fundaciones según el derecho del estado de Liechtenstein, que es un muy pequeñito estado entre Austria y Suiza. Y las fundaciones del derecho del estado de Liechtenstein son conocidas por ser bastante beneficiosas en términos tributarios. Eso también es una posible función de las fundaciones acá en Alemania para muchos alemanes que hacen uso de estas fundaciones del derecho de Liechtenstein y en general en Europa.